estudiaremos acerca de las alteraciones cromosómicas, ¿correcto? Entonces, las verdaderas mutaciones son las mutaciones génicas, son las que van a ocurrir a nivel molecular por el cambio en la estructura o la secuencia del ADN, sea en lo que afecte un gen, una parte de un gen u otras regiones, porque hay genes o regiones reguladoras también, ¿verdad? Y hay otras regiones a lo largo de la anatomía de un gen o de todo el genoma. Entonces, todo cambio que hay en la secuencia o en la estructura del ADN, esas son las verdaderas mutaciones. A pesar, como decía su compañero, pero si tenemos ahí mecanismos de corrección, 5', 3', 5', ahí, a pesar de todos los sistemas destinados a prevenir y corregir los posibles errores, de vez en cuando se producen algún tipo de mutación en la replicación del ADN y cambia una citosina por una guanina o una adenina por una guanina, o bien porque el mecanismo de replicación se salta algunas bases y aparece en una media, una copia, etc. Generalmente cuando hay, por ejemplo, aquí tenemos una mutación, porque acá debería haber, si acá es timina, acá tendría que haber adenina, ¿cierto? Entonces esta es una mutación puntual. Ahora, dependiendo del agente mutante, porque por ejemplo, si yo estoy muy expuesto a radiaciones ultravioletas, la mutación que más frecuentemente se produce es esta unión de una timina con una timina. Eso es lo que se llaman dímeros de timina. Por eso, pero acá no ha habido ningún cambio, ¿no es cierto? Sigue siendo lo mismo, está todo correcto, sí, pero hay uniones que no son correctas de dímeros de timina con timina. Y esto va a afectar durante la replicación del ADN. Entonces, esto también son mutaciones producidas generalmente por las radiaciones ultravioletas. Entonces, son cambios, las mutaciones génicas, son cambios que ocurren en la secuencia de nucleótidos de un gen. Este término de mutación fue acuñado en el año 1902, cuando Hugo de Reyes descubrió una planta llamada hierba del asno, en donde empezó a detectar que mutaciones ocurrían en su genoma y podían generar enfermedades. Y hemos dicho que las mutaciones pueden ser espontáneas o inducidas por un cambio. Pueden ocurrir en una secuencia no codificante, ¿no es cierto? Si ocurre en una secuencia no codificante, ¿cuál sería una secuencia no codificante, por ejemplo? Hemos visto la estructura de un gen, hemos visto la secuencia no codificante es la que no se traduce en aminoácidos. Entonces, una mutación en alguna parte que me diga que es una secuencia no codificante. ¿En dónde? No, los microARN no, los microARN son ARN que tienen que ver con los exonucleótidos de las partes teloméricas. Ya una mutación en la secuencia del ADN telomérico, ¿correcto? ¿Por qué la secuencia de un ADN telomérico no va a producir nada? ¿Por qué? El ADN telomérico está constituido por ADN de secuencia única o repetida. Repetida, ¿cierto? Entonces, mutaciones en las secuencias repetidas no producen nada. ¿Se entiende? ¿O son perjudiciales? ¿El ADN repetido sintetiza algo? No. Entonces, si se producen mutaciones en las zonas donde está el ADN repetido, ocurre la mutación, pero no necesariamente va a producir una enfermedad, o generalmente no produce una enfermedad. A ver, ¿en dónde también se ocurre una mutación? Quiero que me digan esa palabrita. ¿En la parte centroamérica? No, se están yendo los cromosomas. Estoy hablando más de la anatomía del gen. Por ahí escuché, me parece. En los intrones. Si se produce mutación en los intrones, ¿no? Obviamente que no tiene que ver con la parte donde se va a hacer el esplesiosoma. Esas mutaciones que ocurran en la secuencia in vitro no producen nada. ¿Por qué? Porque la secuencia in vitro no se traduce, se remueven los intrones. ¿Ok? Entonces, hay mutaciones que pueden ocurrir en una secuencia no codificante, como en las secuencias repetidas de ADN, o como en las regiones, ciertas regiones de los intrones, y no va a producir nada.
Y en cambio hay mutaciones que pueden ocurrir en la secuencia codificante, ¿no es cierto? Una secuencia codificante sería la secuencia en donde en los exones, ¿correcto? Pero no solamente puede ocurrir una enfermedad por mutaciones en los exones, porque para que esos exones se transcriban y se traduzcan, es importante que se reconozcan las regiones reguladoras, las cajas claras. Si yo produzco mutaciones en esas regiones reguladoras, los factores de transcripción lo podrán reconocer. Ya no. Si no lo reconocen, hay transcripción y traducción. No hay. Correcto. Entonces, no hay la proteína. Entonces, no solamente las mutaciones que ocurren en los exones están relacionados con enfermedades, sino también en las mutaciones en las regiones que son reguladoras del gen, como las cajas claves, etcétera. Nuevamente, en algunos casos esas mutaciones pueden favorecer o pueden desfavorecer, ¿correcto? Al organismo. Y hemos dicho que más desfavorece que favorece. Entonces, la mutación son mutaciones que se producen cuando se altera la secuencia de nucleótidos, ¿no?, de un gen por causas físicas, químicas. En este caso, en este gen tenemos esta secuencia original, el ADN, y aquí ha habido un agente físico que ha producido una mutación de esta citosina y ha cambiado por una ADN. Esto es una mutación verdadera, es un cambio de un nucleótido, ¿correcto? Esto es una mutación de tipo 1. Esos cambios que ocurran en distintas partes, no solamente del gen, sino de todo el genoma, es lo que se llaman las mutaciones. Ahora, los tipos de mutaciones pueden clasificarse con un criterio morfológico o un criterio funcional. Eso depende de la literatura que ustedes revisen o de quien nos quiera explicar el término de mutación. Aquí vamos a ver los dos tipos para que más o menos tengan una idea. Según el criterio morfológico, puede ser una mutación puntual o sustitución de bases. Este tipo de mutación son las transiciones y las transversiones. ¿Okay? ¿Cuándo se habla de una transición? Cuando una purina cambia por otra purina. O una pirimidina cambia por otra pirimidina. Y una transversión es cruzado, cuando cambia una purina por una pirimidina, o al revés, una pirimidina por una purina. En ese caso estamos hablando de una transversión. Entonces, para tener un ejemplo más claro, una transición cambia purina por purina o pirimidina por pirimidina. Y en una transversión es así cruzado, ¿no? Purina por pirimidina o pirimidina por purina, ¿correcto? Entonces, si yo tengo acá que esto es la secuencia original, todo está correcto, en donde está marcado por rojo, ahí es donde es la mutación, entonces esto que cambia por una citosina. ¿La timina qué cosa es? ¿Una purina o una pirimidina? Pirimidina. Y la citosina, Pirina. por lo tanto está cambiando por lo mismo, ¿verdad? Entonces esto sería una Transición. ¿correcto? Si cambia esta timina por una guanina, ¿la guanina qué es? Una purina, y esta es una pirimidina por purina, sería entonces una transición. Entonces depende del nucleótido que cambie. Así se hablan de transiciones o transversiones. Y son mutaciones que ocurren en un solo nucleótido. ¿Okay? Ahora, hay otro grupo de mutaciones que se llaman mutaciones de cambio de fase, que lo van a encontrar muchas veces en los libros con el término de frame shift, ¿okay?, en inglés. Frame shift son mutaciones de cambio de fase o de corrimiento de lectura, del corrimiento de lectura. Y ese tipo de mutación produce un corrimiento en el orden de lectura y producen adiciones que se producen por adiciones génicas o de lesiones génicas. Vamos a ver en el grafiquito que ahí se explica mucho mejor. Es decir, yo tengo acá arriba el ADN original, ¿sí?, y esto se va a leer triplete por triplete, ¿verdad? Cuando se lee y se traduce esto, yo tengo estos aminoácidos. Esto es lo que está normal, ¿correcto? ¿Sí? Pero si es que, por ejemplo, hay una adición, significa que se va a incorporar un nucleótido.
se mete un nucleótido, dicho de otra manera. Se introduce un nucleótido. Supongamos que entre la adenina y esta citosina se introduce esta adenina. ¿Correcto? ¿Qué va a pasar? Este triplete se traduce igual. ¿Sí? Este otro triplete se traduce igual. Pero ya acá empieza a cambiar los tripletes. Y entonces todo esto va a correr uno más. Ya no son los mismos tripletes de arriba, porque yo le he puesto uno más dentro de la fila, ¿verdad? Hay un corrimiento de lectura. Y entonces los tripletes van a ser diferentes. Y por lo tanto los aminoácidos serán distintos. Entonces esta proteína, obviamente, si es la normal, es la que va a funcionar metabólicamente, hacer sus funciones, todo normal. Pero si hay un corrimiento de lectura, se va a formar una proteína cuya secuencia ya no es la misma. ¿Correcto? Entonces es una proteína mutada, alterada, que obviamente no va a funcionar bien y se producirá pues alguna enfermedad producto de esto, ¿ok? Eso sería una adición. Veamos ahora en el caso de una deleción. En una deleción, ¿qué sería? Sale un nucleótido, porque son los nucleótidos. Entonces tenemos aquí el original y los aminoácidos que produce, ¿no? ¿Correcto? Y aquí, entre la citosina y la timina, hemos sacado ahora adenina. O sea, ha habido una deleción de la adenina. Entonces, estos tripletes siguen siendo lo mismo, ¿verdad? Pero acá, como yo he sacado, ya el triplete cambia. Sí, porque hay uno menos. Y entonces, igual se va a producir una proteína con aminoácidos diferentes. Eso se llama entonces un frameship por adición o por deleción. ¿Correcto? Por adición o por deleción. Entonces, esto puede ocurrir y eso se llaman las mutaciones por corrimiento de lectura. Ahora, desde el punto de vista funcional, pueden ser mutaciones que se llaman silenciosas, sin sentido, de cambio de sentido, de elementos de control y de expansión de repetición de tripletes. ¿Ya? Cuando hablamos de una mutación de silenciosa, cuando se produce el cambio de un nucleótido por otro nucleótido, por ejemplo, en las regiones no codificantes, en los intrones, en las secuencias repetidas, ¿no es cierto?, en el ADN satelital, en el satelital, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, va a haber cambio de un nucleótido por otro, pero eso no va a significar ningún tipo de patología. ¿Por qué? Porque no produce ningún tipo de enfermedad. ¿Estamos? Hombre araña llegó. También aquí, cuando ocurren mutaciones en el tercer triplete, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos el primer codón, el primer triplete, el segundo triplete, el tercer triplete, entonces cambios que pueden ocurrir aquí y generan el mismo tipo de aminoácido, entonces no produce ningún tipo de alteración. ¿Sí? En el tercer nucleótido que le decimos. ¿Sí? Bien, ahora, cuando hablamos de los intrones, acuérdense que tiene que ocurrir en una región que no interfiera con el esplesiosoma. ¿Sí? ¿Se acuerdan que un intrón tiene unas secuencias? Y acá en el otro extremo tiene unas secuencias que son reconocidos por la ribonucleoproteína, se pone el núcleo para unirse, hacer el corte y sacarlos. Porque si aquí justo esto se producen mutaciones en estas secuencias, ya no lo reconoce. Y entonces si no lo reconoce, eso se transcribe y se traduce. Entonces, ahí a veces pueden haber preguntas que a veces hacen en la maestría ya un poquito más pesaditas de biología molecular, de ponen ahí mutaciones en la secuencia aceptora de no producen ningún tipo de alteraciones. Y entonces uno tiene que ponerse a pensar, poner a la secuencia dadora era la que tenía esto. O las mutaciones en la secuencia aceptora del intrón no están asociadas con enfermedades. Eso no sé si está asociado porque son enlaces. El sitio blanco, o sea, ya son preguntas de detalle, ¿no? Pero en general la idea es que mutaciones en el intrón no producen ningún tipo de patología, ¿correcto? Porque son secuencias que no se traducen, excepto en aquellas regiones en las que está involucrado el mecanismo de
remoción de nitrógeno plechoso. ¿Ya? Bien. Esas son las mutaciones que se llaman silenciosas. Las mutaciones sin sentido, corresponden a cambio de una base que convierte un triplete codificante en uno sin sentido. Al ser reconocido por los factores se termina la síntesis. Dicho de otra manera, mutaciones que generan un codón de terminación. ¿Okay? Entonces tenemos acá, fíjense, el codón normal, ¿okay? el gen normal, el ARN mensajero y los aminoácidos. Entonces aquí la guanina ha cambiado por una adenina. Entonces en el ARN mensajero tenemos UGA. ¿Qué cosa es UGA? Un codón de parada. Entonces esto se va a ir traduciendo y cuando sigue ese codón de parada, pues la proteína original era una proteína más larga, ¿verdad? Ahora es una proteína más pequeña, una proteína truncada. Y una proteína truncada no cumple la misma función que una proteína normal. ¿Correcto? Entonces, esto es otro tipo de mutación que se llama mutación sin sentido, cuando se generan los codones de parada. Luego tenemos las mutaciones de cambio de sentido. Las que se llaman de cambio de sentido, tenemos lo normal y se produce una mutación aquí. En lugar de haber adenina, hay timina. Entonces aquí en el ARN mensajero habrá adenina y este triplete AUA sintetiza otro aminoácido. Toda la proteína está igual, pero aquí hay un cambio solo de un aminoácido. Entonces hay proteínas que tienen, por decirle, 250 y tantos aminoácidos y cambia solo un aminoácido y solo ese aminoácido genera una enfermedad. ¿Ya? Esas son mutaciones de cambio de sentido. Entonces, ¿eso puede ocurrir, eso se puede producir? Sí, son de las más frecuentes, en la que una sola mutación genera un aminoácido diferente y es suficiente que cambie un aminoácido de la estructura normal de una proteína para que se tenga una proteína mutada o alterada y se produzca la enfermedad. Ejemplo, ¿han escuchado hablar de la anemia falciforme? Algo, ¿verdad? Bien. Obviamente, si tiene que ver con la anemia, tiene que ver con la hemoglobina. La hemoglobina normal es una hemoglobina que tiene dos cadenas beta, dos cadenas alfa, ¿correcto? Que se unen al grupo M para formar lo que vendría a ser la hemoglobina, ¿no? Y en el adulto tenemos tres tipos de hemoglobinas: hemoglobina A1, A2 y muy poquito de hemoglobina fetal, ¿correcto? Entonces, en la hemoglobina A, que tiene esta estructura, ¿no es cierto?, cuando está todo normal, se forman los glóbulos rojos de manera normal, su forma, su estructura bicóncava, ¿no es cierto?, un tamaño de 7 micras y con su tiempo de vida media de 120 días, ¿correcto? Entonces, no pasa nada, todo está normal. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre una mutación en el gen de la globina? Cuando ocurre una mutación en el cambio del segundo nucleótido del triplete del codón número 6, se cambia en la subunidad beta, en la beta-globina, y entonces cambia la adenina por timina, cambia un solo nucleótido, ¿no es cierto? Es un cambio de sentido. Y en lugar de ácido glutámico, se cambia por la valina. ¿Okay? Entonces, cuando hay este cambio, se genera una hemoglobina llamada hemoglobina S. Esta hemoglobina S es una hemoglobina normal que produce estos tipos de eritrocitos o hematíes en forma alargada, fusiforme, que cuando pasan por los organismos hemocaterianos se produce su destrucción rápidamente y tienen una vida media muy corta y entonces se produce una anemia. ¿Y eso por qué? ¿Por qué cambia la forma de los hematíes? Porque cuando la estructura de la hemoglobina es normal, tienen esta forma globular, ¿sí? Cuando tienen esta forma globular no hay ningún problema porque se va a formar como especies esféricas y le van a dar esta morfología. Eso es lo normal. Pero cuando hay esta mutación en el codón número 6 y cambia la adenina por timina y se hay el ácido glutámico por la valine, en la beta-globina se produce esta muesca. Acá está normal así y aquí se produce esta muesca. Esta muesca hace que, por ejemplo, con la otra puedan
poderse unir. Y en el momento que se unen forman interacción y forman una estructura fibrilar. Y al formar esa estructura fibrilar, por eso que el ADN, perdón, por eso que la hematín sale alargado así en forma navicular como de como un fusiforme, alargadito, por eso se alarga la morfología y se altera. ¿Ok? ¿Estamos? Y esa es la causa por la cual se produce esta enfermedad. Este tipo de mutación en quién es frecuente, en la gente de raza negra. En la gente de raza negra es muy frecuente que haya este tipo de mutación. Entonces, si ustedes se van para Chincha Familia, van a encontrar ahí algunas poblaciones, ya no tanto ahora, pero mucho más antes sí, poblaciones en las cuales se encontraba esta mutación permanentemente. ¿Okay? En las zonas donde había bastantes personas, comunidades negras, en Chincha, ¿no? En el Carmen, en San José y otros más, se podían encontrar esta mutación. Y ahí hay muchas personas que tenían este problema de anemia. Y como esta es una enfermedad hereditaria y tenían una comunidad cerrada, se la iban a pasar. ¿Se entiende? Sí. Bien. Pero encontraron algo que para ellos obviamente era malo, pero también era bueno para otra cosa. ¿Por qué? Porque estos hematines no tenían capacidad para poder, o mejor dicho, los parásitos que producen la malaria no podían entrar dentro de estos hematines. Entonces, estas personas tenían una ventaja, ¿no?, para esta enfermedad que era la malaria, porque no podían penetrar esos parásitos que producen la malaria en ellos. Entonces, curiosidades que ocurren, a veces son, como decíamos, perjudiciales y a veces son beneficiosas. Muy bien. Hay mutaciones que también se llaman mutaciones de elementos de control, ¿correcto? Porque estas mutaciones que tienen que ver un efecto directo sobre la secuencia de los aminoácidos generalmente son mutaciones en los exones, ¿verdad? Pero también pueden haber mutaciones en los elementos de control que regulan la expresión del gen, ¿no? En las cajas claves, en el intensificador, en las secuencias reguladoras, en aquellas secuencias que están del punto de inicio corriente arriba, ¿no es cierto?, en las distintas cajas claves, de tal manera que alteren la expresión del gen. La secuencia de los exones está perfecto, pero las mutaciones están ocurriendo a este nivel. ¿Hay enfermedades que ocurren de este tipo? Sí, hay muchas enfermedades que se producen por mutaciones en las secuencias reguladoras. Y todo esto, vuelvo a insistir, para detectar estas mutaciones de estos cambios se utilizan pruebas de biología molecular, por psicogenética no lo van a poder ver. De igual manera, hay mutaciones que se llaman de expansión de replicación de tripletes. ¿Se acuerdan cuando hicimos la parte del tema de organización molecular del genoma? ¿Cómo estaba organizado el ADN? 50% era secuencia repetida y 50% era de secuencia no repetida. Y de esta secuencia repetida había una parte que era muy importante, que era el ADN de tipo satelital. Y había el ADN de tipo satelital, minisatelital y microsatelital. Y habíamos comentado que cuando había repeticiones de nucleótidos o tripletes, a veces estaban asociados con algunas enfermedades. ¿Y eso por qué? Porque nosotros vamos a tener en nuestro genoma repeticiones de ciertos tripletes que pueden estar localizados en el intrón o que pueden estar localizados en la región reguladora o que pueden estar localizados en los exones. Y cuando estos tripletes están muy por encima de lo normal, generan una enfermedad. ¿Okay? Por ejemplo, si están dentro del intrón, hay un número de repeticiones normal, supongamos que hasta 50 repeticiones es lo normal. Si nosotros hacemos un estudio del número de repeticiones de la citosina guanina de un determinado tipo de región, yo tengo 40 repeticiones, ustedes tienen 30, 20, 25, 42, 18, está por debajo de 50. Entonces eso es lo normal, ¿okay? Que esté debajo de 50.
pero cuando está por encima, por ejemplo, de 200 repetidos, se produce una enfermedad. Entonces, esas repeticiones, en lugar de estar en 50, se aumentan, hay un número anormal de repeticiones, se llama una expansión de esos tripletes de citosina guanina, y esa expansión produce este gen no se expresa. Entonces, como el gen no se expresa, no se produce la proteína, y por ausencia de la proteína, no hay una función en particular de la célula y se produce una enfermedad. Puede ocurrir también cuando están en los exones los mismos. ¿Okay? Expansiones, por ejemplo, de citosina adenina guanina en un número de repeticiones determinado también pueden producir una enfermedad. Entonces se han hecho estudios de estas expansiones de tripletes que pueden estar en el intrón o en el exón o en las regiones reguladoras o regiones promotoras que se asocian con una gran cantidad de enfermedades. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, cuando hay esta repetición de citosina guanina en las regiones reguladoras, se produce esta enfermedad que es el síndrome de X frágil. Cuando en esta región del intrón, del gen que tiene que ver con la taxa de Frey, está aumentada, se produce este síndrome. Y así tenemos una serie de síndromes que se pueden producir porque estos tripletes se encuentran incrementados, ¿no? Por ejemplo, en el caso del X frágil, se repiten estos tripletes, citosina, guanina. ¿Okay? Y eso está localizado en el cromosoma X. Y esa enfermedad, que es el síndrome de X frágil, es la primera causa de retraso mental hereditario en el ser humano.